¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Y vamos a estar acá, mi nombre es Robertino, para otra predicción sobre la República Argentina. Les voy a tener que hacer una pequeña introducción por algunos temas que voy a tocar hoy. Todos están con la ley Bases, están con el tema de lo que pasa con Espinosa, bueno, están con esas cosas. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención estos días y que es un tema que me parece que es mucho más grave o mucho más trascendente a nivel político que todo lo que se está hablando en el momento. Y como siempre, con mis cartas trato de ver más para adelante, no estar, o sea, esto no es un canal de noticias, sino es un lugar donde hacemos predicciones y tratamos de ver, no a un largo plazo total, ni ver también las cosas del momento. A mí me parece que la ley Bases es algo que pronto va a estar determinado para un lado o para el otro. Yo supongo que va a ser aprobada, pero vamos a ver qué puede pasar, ¿no? Porque esto cambia todos los días, esta Argentina dinámica que tenemos, con movimientos de un lado y las cuestiones políticas no están asentadas, ¿no? Pero bueno, hay un tema por el cual me informé que me resultó muy interesante, que es la posición de Mauricio Macri. Así que eso es lo que vamos a tirar hoy. Tengo 5 cartas ya para que me digan. El Pacto de Mayo ya pasó. A mí me parece que yo ya hablé de eso. Ya vieron en mis predicciones muchas de las cosas, cómo las veía. Y lo demás es anecdótico, pues es una cuestión que va a ocurrir. A mí me gusta predecir cosas que ustedes no van a ver en los canales de televisión, qué es lo que va a pasar o por dónde va, sino cosas que pueden adelantarles un poco hacia dónde va esto. ¿Por qué la figura de Macri? Macri asumió la conducción del PRO e intenta de alguna manera rearmar el partido, ¿no? El PRO, ya con los radicales fuera, con algunas figuras que ahora lo vamos a ver, que integran parte del gobierno de Milei, que parecería quedarían afuera, que los voy a preguntar, como Bullrich, bueno, y todos los que lo acompañaron en este gobierno a Milei. Y la idea de Bullrich y de otras partes que forman parte del gobierno es fusionarse entre el PRO y la Libertad Avanza, que está buscando tener una posición ya de partido definido, ¿no? Tal vez hacer una alianza ya más clara. En el medio de esto está la ley de bases, en el medio de eso está el Congreso, está la situación de un presidente que no tiene fuerza ni territorial ni en el Congreso. Así que me parece un tema muy importante. Juntos por el Cambio está claro que después de las últimas elecciones murió, pero Macri parecería, por eso lo voy a preguntar y quiero ver cómo están las cosas, que no quiere la fusión. Hubo una reunión el día martes en las que Macri, de alguna manera en Olivos, no en la residencia Olivos, sino en una propiedad que tiene Macri en Olivos, según me enteré, y como siempre lo que yo me entero por las noticias, quiero verificarlo en el tarot y ver qué pasa. Parecería que Macri dijo una frase con la que quiero empezar ahora, que es: no somos gobierno. Así que vamos a ver ya las cartas. La introducción era necesaria para que los que no sepan del tema estén informados y no se olviden que el año que viene hay elecciones. Así que ya empiezan los planteos políticos. Bueno, hay un ofrecimiento acá que lo vemos claramente que Macri no aceptó. Hay una persona empoderada, la emperatriz, que en este caso yo la asocio con la posición de Bullrich, que quiere cobrar poder desde sus funciones en el gobierno. Hay un corte acá entre lo que es la relación de Bullrich con Macri, estamos viendo cosas picantes lo que sale. Ese corte tendría éxito en la actualidad y traería abundancia a la Argentina. Eso lo podemos ver muy claramente en las cartas. Tenemos el 9 de oros, que es la carta de la abundancia. Así que, primera respuesta, hay un corte entre Mauricio y Bullrich, a pesar de la situación que Mauricio tomó en el momento de las elecciones. Sí lo hay. Bullrich, tengo entendido, no fue invitada ella ni cualquier otro del PRO que esté llevando adelante funciones en este gobierno. Es lógico, y vamos a ver cuáles son los intereses de Macri, porque realmente puede ser muy grave esto, mucho más grave que la no votación de la ley de bases o otras cosas. Por eso les digo, no se manden acá, van a ver todas las preguntas que ya de alguna manera hice
Vamos a ver lo primero. A mí me dicen que Macri dijo no somos gobierno o no participamos de este gobierno. Quiero saber si es un sí o un no, así que voy a cortar y voy a tirar 3 cartas para ver eso. Me sale absolutamente sí. Está el emperador, ven que es una carta absolutamente clara. Otra persona más cercana a Macri lo repitió y hay una mujer que está la sacerdotisa posicionada como oscura o como que hizo algo que no es bueno para el partido. Quiero saber si esa mujer es Pato, si es Patricia Bullrich, que siempre tuvo una posición distinta. Vamos a ver que nos sale que no solo Bullrich, o sea que está en dudas por la carta de la luna, y que de alguna manera Macri no es que se arrepiente, pero sí cree que no dio frutos para su partido las actitudes que tuvo Bullrich con respecto al gobierno actual y a su cargo en el gobierno actual. Voy a seguir subiendo esto para arriba. A mí, personalmente, como siempre les doy mi opinión, que no es lo que van a decir las cartas después irán respondiendo. Mi opinión es que no es el momento para estar haciendo partidismo con la situación que tenemos los argentinos, sean de un lado o del otro. No es el momento. O sea, la Argentina tiene que salir adelante. Después, me parece poco interesante el tema que plantea, si es que es así lo de Macri, de estar ya rearmando y querer armar una oposición política o lo que sea, si es que lo quiere hacer, ahora lo voy a preguntar. En este momento donde todavía no se ve ningún brote fresco, ¿no? O sea, donde todavía la estamos pasando muy mal todos los argentinos, los que votaron a este gobierno, los que no lo votaron, que eso quede claro en lo que estoy comentando acá. Vamos a la segunda pregunta. Bullrich, Santilli y los demás pro, ¿se irán del partido a la Libertad Avanza? O sea, ¿se irán del PRO a la Libertad Avanza? Voy a buscar un arcano mayor para contestar esto. Hay muchas divisiones en qué hacer dentro de los que están dentro del partido oficialista. No saben muy bien, no están todos de acuerdo, ojo con esto, no todos están de acuerdo en irse del PRO. Y la respuesta final es sí, se irán de este PRO que está de alguna manera relanzando a Mauricio Macri, separado de Juntos por el Cambio, dado por muerto después de las elecciones y de las discrepancias con Larreta, que no hace falta preguntarlo, pero es casi un enemigo en este momento de Mauricio Macri. Voy a preguntar si Macri saca a Patricia del PRO directamente, más que se vayan, si directamente la desafilia del PRO. Sale que estuvieron tratando de evaluarlo. Voy a buscar un arcano mayor para responder esto. Sale que ella misma está disgustada con este tema y que tal vez se iría a ella, ¿no? O sea, no es que la echan del PRO, sino que la misma Patricia, bueno, no se juntaría con este nuevo proyecto. Eso es lo que me sale acá. O sea, se irían, ya está claro. Ahora viene la tercera pregunta, si Macri saca a Pato del PRO, me sale que no. Vamos a ver la cuarta pregunta. ¿Propuso Macri, que esta es una de las más importantes de todas, propuso Macri que acompañen este proyecto hasta la resolución de la ley de bases y que luego el PRO se convierta en oposición del gobierno de Milei? Por esto les digo que esto es muy importante, porque recordemos que Milei tiene solo 7 diputados y va a tener por delante muchas más reformas en el Congreso. ¿Macri qué tiene? ¿En este momento es representativo Macri? No lo fue en las elecciones, no lo es ahora como figura, pero sí tiene algo que Milei no tiene, que es diputados, senadores y geopolíticamente, o sea, tiene territorio, que es una idea que hoy en día quedó un poco, después de la victoria de Milei, olvidada, pero que no deja de ser, de alguna manera, un poder, y se está demostrando con lo que pasa con la ley bases. Así que les recuerdo la pregunta, ¿propuso Macri que esto se termine, que este apoyo incondicional de alguna manera se termine después de la resolución de la ley bases y que luego el PRO se convierta en una oposición del gobierno, o sea, que acepte en el Congreso lo que le parece bien, pero lo que no le parece bien lo rechace? Voy a buscar un arcano mayor porque es una de las preguntas más importantes de todas.
Voy a ir subiendo esto un poquito. Lo estudió claramente. ¿Hubo aportes económicos en este sentido? ¿Se trabajó en la mentalidad de esta formación del partido? La respuesta es sí, absolutamente. Fíjense el adelanto que tiene acá, es un tema que no se ha tratado en los noticieros, no se ha tratado en los canales de YouTube. Yo sí lo encontré por alguien de un canal de YouTube que daba esa información, pero igualmente lo quise verificar con mis cartas y ven, sale la carta del mundo. La carta del mundo es la más importante del tarot. Ya los que me miran habitualmente saben el valor de esta carta, es un sí absoluto. O sea que tienen la primicia acá en el canal de que Macri va a acompañar a Milei hasta la ley de bases. Después de la ley de bases, Milei dijo que había hitos, que iba a cambiar también algunos ministros, de todo. Hay hitos también para el PRO. El PRO después de la ley de bases se abre, va solo, empieza a querer cobrar fuerzas para las elecciones que vienen en el año que viene. A mí me parece un desastre, pero bueno, es lo que hay acá. Y ya vimos muchas veces los errores en política, incluida la reelección, incluido tener a la gente del radicalismo adentro, esa cuestión de gradualismo que aplicó el macrismo, que a mí me pareció siempre que nos llevaba a la derrota, y es lo que estamos viendo y lo que se comprobó con el tiempo. El gobierno de Macri decepcionó. No es para hablar más de Macri esto, sino simplemente de malas decisiones políticas. Esta es otra de sus malas decisiones políticas, estamos viendo acá, sale un sí absoluto. Después de la ley de bases, chao, Macri no apoya más y la gente del PRO tampoco de la manera que lo estaban haciendo al gobierno de Milei. Empiezan las discusiones y van a discutir cada punto. Igual esta ley base ya sabemos todo que fue bastante recortadita, ¿no? Bastante recortada para poder tener el apoyo si es que sale. Voy a preguntar ahora si Macri va a ir directamente contra Milei. O sea, estamos hablando ya de una oposición fuerte al gobierno de Milei. Si va a ir por todo, ¿no? A ganarle poder, a tener discrepancias, a hacer opiniones en contra, a convertirse en un verdadero opositor con el tiempo. Voy a buscar un arcano mayor. Sale que va a buscar su propio partido. Y sale que sí, que por lo menos va a tener elementos para hacerlo y los va a usar a discreción. Eso es lo que vemos en la figura del mago. El mago es una carta que recuerden que tiene siempre que ver con lo que es la predisposición, o sea, tener las herramientas para hacerlo. Va a usar sus herramientas para hacer en el momento que tenga que ser oposición y en el momento que tenga que apoyar o le convenga a sus intereses apoyar. Así que eso es lo que vemos, así que una pérdida total en el Congreso para Milei. Quiero saber si esto va a causar mucho daño en los planes del gobierno dentro del Congreso, más allá de lo que se apruebe o no se apruebe una vez que el PRO no apoye. Perdonen la tos, estamos todos bastante, ya hace tiempo estoy congestionado. Van a buscar dinero, cajas. La respuesta es sí, va a tener que tener muchísima paciencia y va a llevar mucho tiempo que Milei pueda solucionar este tema. Está la carta de la templanza. Va a hacer falta pedir algún préstamo también, eso es lo que se ve acá, porque muchas de las leyes no van a salir aprobadas tal cual lo tiene planeado Milei. Quiero saber ahora si Milei ya sabe esto y si ya está preparando algún tipo de plan o algún tipo de acción para tomar si se pierde ese apoyo del Congreso. La respuesta sale que están sacrificando mucho por esto. Es un tema que no lo deja dormir. O sea, Milei está completamente al tanto de esto, no lo deja dormir, lo ven claro en las cartas. Por eso sus viajes al exterior, para presionar, lo tenemos acá en el tema de los viajes. Su afición con cierta mujer del PRO, a la que Milei de alguna manera considera, y que sé quién es, quiero saber si es Vidal, esa persona, porque la vi en reuniones, es la única que asistió a las reuniones y que por otro lado habla bien del gobierno. Sale una celebración en la que estuvo, sale que tiene muchas conversaciones y finalmente me dice que sí, que es ella la que de alguna manera es un nexo entre las distintas cosas y de alguna manera Milei ya está al tanto del tema. Quiero saber si todo esto, más allá de la oposición
que pueda haber a nivel Congreso, y además de otra vez la actividad política. Hay gente que ya está en campaña, realmente increíble en la situación que estamos en la Argentina y con 6 meses casi de un gobierno nuevo. Así es. Quiero saber si igualmente Milei, sin ese apoyo en el Congreso incondicional que tuvo por ahora de parte del PRO y de la gente de Macri, va a poder llevar adelante las ideas que tiene para reformas en el país. Sale que eso ya está empezado, que ya empezó, que tiene buenos socios, que sin embargo es un tema que puede traer muchos conflictos, bueno, como vimos antes. La respuesta es sí, pero a lo Milei. O sea, miren la carta que me sale, ¿no? Justo el loco, es una carta que tiene muchísimo que ver con él, que lo ha identificado durante parte de las tiradas que hice durante la campaña, y el loco tiene que ver con arremeter, ya saben cómo es su personalidad, va a buscar aún bordeando el precipicio, poniendo en peligro muchas cosas, sacar adelante esas ideas, y confía mucho en las asociaciones económicas y en haber iniciado eso. Quiero saber si Macri, a partir de estas maniobras, va a lograr obtener un crecimiento en su popularidad de cara a las elecciones de 2025, en sus intereses personales. Sale que Macri siente que está congelado políticamente, está convencido a medias de hacerlo, pero lo tiene que hacer, y la respuesta es sí, Macri va a obtener un beneficio a nivel partidario. Realmente para mí es una imprudencia total. Déjenme en sus comentarios también, como siempre, pero bueno, es lo que se ve acá. Finalmente, bueno, como tanto le interesa, muchos me han preguntado por la ley Bases. Quiero ver, y voy a buscar un arcano mayor para ver si la ley Bases finalmente saldría votada por cómo están las cosas ahora. Recuerden que esto es una rosca que todo el tiempo cambia, por eso no me interesa mucho tirarla. Este tema me parece gravísimo. Hay un inicio para que se vote, está casi acordado. Hay un personaje muy importante que dijo que sí. La respuesta es no. Como están las cosas hoy, sábado 25 de mayo, no sale aprobada la ley Bases, a pesar que yo, según los trascendidos que tuve, estaba totalmente convencido que sí. Con alguna reforma saldrá aprobada, o hay posibilidad de que eso cambie. Hay alguien que propuso una asociación para que esto pase, que todavía no está definido. Hay elecciones en algunos cargos que pretenden para que se apruebe. Sobre todo una persona medianamente joven que quieren imponer. Hay un ahorro de dinero que está en contra de esto. Bastante complicado, lleva un tiempo esto. Estamos hablando de bastante tiempo. Finalmente sale la carta de la justicia. Es una carta que me salió cada vez que pregunté por la ley Bases. Yo tuve la justicia. Como que en algún momento alguna cuestión judicial es la que interferiría para que eso ocurra. Recuerden que esto puede estar equivocado. A mí me sale un rotundo no. Me sale la carta, teníamos acá la carta de la torre destruida. Si hay un no en la carta destruida, yo realmente estaba casi convencido por un 80% que la ley Bases saldría. Las cartas me dicen que no, y sale una intervención de la justicia. Pasa que esto no sé si ocurrirá en los próximos días o no. Pues voy a preguntar si esta acción de la justicia, que puede ser visible o no, ocurriría en los próximos días. Sale que no, que la justicia no se va a meter en el tema de las cámaras en los próximos días, pero que en algún momento va a tener que oficiar en ese tema. Quiero saber si el supuesto aumento del dólar va a frenar en las próximas semanas. Así que bueno, voy a preguntar por eso, también les interesa saberlo. Siempre, pero esta noticia de Macri lo quería traer porque realmente podría cambiar todo el escenario político. Milei solo tiene 7 diputados, no tiene fuerza y no tiene llegada. Aunque hay que ver, como dije siempre, si algunos intendentes, gobernadores y demás no se cambian de bando. Pero bueno, va a tener su beneficio para Macri. Yo la verdad considero que es desastroso tomar esta actitud. Pero bueno, es lo que hay, es lo que está pasando. Así que voy a preguntar por el dólar, que algunos están preocupados por eso. Si se van a mantener medianamente los precios del dólar, esa es la pregunta. Voy a buscar un arcano mayor. El primer arcano que tiro es sí, así que no creo que el dólar se vaya a 1500, 1600 o 1700 como algunos auguran en la semana que viene. Les agradezco mucho, como siempre,
dejen su like, los que pueden colaboren al CBU, que la verdad que los videos espero que aumenten el valor del RPM, porque es bajísimo en lo que es publicidad y no paga mucho, así que los que puedan colaboren con el canal al CBU que hay o al PayPal, los que estén mirando el video desde afuera. Como siempre trato de traerles lo más nuevo y lo más revulsivo que veo en el panorama político para tirar las cartas. Acá lo tenemos, DNU, Macri recomenzando su posicionamiento político, que a mí me parece desacertadísimo. Sin embargo, obtendría algo de renombre por eso. Y lo otro es que la situación económica estaría más o menos dentro de todo. Ley bases, a mí me sale que no. Espero que en este fin de semana, entre todas las roscas que hay, no se cumpla esta predicción, pero no les voy a mentir, como siempre, a mí me sale que no sale, a pesar de que me sentía totalmente convencido que así era, casi ni lo iba a tirar. Así que muchas gracias, que tengan un excelente día y que la Argentina sea un mejor lugar para todos.